del Congreso Nacional de Teatro. Muchísimas gracias por permanecer en esta jornada de muestra nacional de 10 días. Y el proceso que vamos a llevar a cabo ahora se dividirá en dos partes. La primera sección será el leer los resultados de las 3 mesas desarrolladas, por lo que tomarán la palabra cada una de los coordinadores, y en la tercera, en la de salas independientes, también Raquel Araujo se sumará. El orden en que lo haremos será en el mismo orden que se desarrollaron cada una de las mesas, y lo que les queremos proponer es que al final de la presentación de cada una de ellas abramos preguntas y respuestas, una sección en relación a lo que se acabó aterrizando en cada uno de los documentos, y hagamos una pausa de 10 minutos. Después de esa pausa de 10 minutos, cambiar la escenografía, cambiar el modelo de conversación, bajarnos todos en un círculo concéntrico que lo organizaremos nosotros mientras nos dan 10 minutitos, y pasemos a hablar de el análisis de la muestra acaecida y sobre todo el ver hacia adelante, hacia dónde queremos que se siga construyendo la misma. Sin más por el momento, cedo la palabra a Alejandra Serrano, que nos presentará las conclusiones de la mesa de fondos y subsidios. ¿Está ahí? Ah, sí, gracias. Bueno, obviamente la primera conclusión fue que este espacio fue muy enriquecedor y algo que hacía falta y que ojalá se mantenga en futuras emisiones de la muestra, y que bueno, habría que afinar esto porque ahora actualmente no están de la mesa en la que yo participé, solo me encuentro yo, y bueno, entonces voy a decir lo que se me dé la gana porque solo estoy yo. Pero sí procurar que haya otra forma de estructurar el Congreso para que podamos también compartir con las otras líneas y que estemos todo el tiempo trabajando, ¿no? Y más que nominarlo sesión cerrada, sea sesión de trabajo. Pero bueno, brevemente leo esto, ténganme paciencia. La pertinencia, bueno, nuestras conclusiones iban en 2 líneas. Uno, hay responsabilidades institucionales y hay otras responsabilidades que son gremiales, y dentro de nuestras responsabilidades gremiales es continuar trabajando, por lo menos la gente que estuvimos en la mesa, y Martín López Brí también se sumó, continuar el trabajo que aquí se nace como semilla y como primera idea, hacer un observatorio ciudadano, y es un compromiso que tenemos de continuar el trabajo que se inició aquí. Esas es como responsabilidades gremiales, y hacia las responsabilidades institucionales pues tenemos unas cosas que vamos a leer y que eventualmente elaboraremos un documento que mandaremos como parte del Congreso, tanto a Conaculta como a Cámara de Diputados, y bueno, lo tenemos todavía que detallar más y quizá pidamos en algún caso las firmas de aquellos que se gusten sumar. La pertinencia de desarrollar nuevas formas de apoyo y de financiamiento que estimulen la autonomía artística y administrativa de los proyectos teatrales, que incentiven el trabajo en grupo y la ampliación de la actividad teatral hacia nuevos territorios, poblaciones, así como la búsqueda de renovadas formas de vinculación con la sociedad, pensando no solamente a corto plazo, ni en llevar espectáculos a las zonas más desfavorecidas, sino establecerse a largo y mediano plazo en localidades específicas. Es estimular este tipo de proyectos. Y proponemos una nueva convocatoria nacional con un capítulo especial para las agrupaciones integradas por los profesionales del teatro más jóvenes, que se ocupe de promover el teatro como una forma de restaurar y reactivar el tejido social. La segunda, revisar formas vigentes de financiamiento y estímulos, poniendo énfasis en apoyos a los grupos grupales más que a los individuales, y en este sentido es indispensable dejar de ver los estímulos como una política asistencialista y poder orientarnos y considerarnos también nosotros como creadores con la firmeza hacia el servicio de la sociedad. No es un asistencialismo hacia la comunidad, sino la comunidad está haciendo el servicio, está prestando un servicio que es el acceso a la cultura.
3, revisar detenidamente los apoyos financieros otorgados por la Cámara de Diputados, mejor conocidos como etiquetados, porque presentan una importante fuente de financiamiento que repetidamente escapan a planes y programas y responden a caprichos o compromisos políticos de legisladores. Otro caso a analizar es el que concierne el funcionamiento de Efiteatro, que pese a su reglamentación impide la igualdad de oportunidades entre los interesados a participar y pone en manos de privadas, individuales o de consorcios las decisiones sobre qué proyectos son financiados con recursos públicos. Estos recursos públicos en este caso son a través de la renuncia al ingreso fiscal. 4, reorganizar el Programa Nacional de Teatro Escolar para todo el país y para todas las edades, aprovechando como fuente de financiamiento una partida extraordinaria etiquetada equitativamente para cada uno de los estados. 5, replantear la necesidad de organización del gremio teatral alrededor de objetivos específicos como son la seguridad social para gente de teatro y la necesidad de construir un observatorio ciudadano de políticas teatrales. Esas son nuestras conclusiones. Ahora Lourdes González nos dará lectura a las reflexiones que se tomaron en la línea de circulación y redes. Gracias. No sabemos si la palabra conclusiones es la más adecuada para lo que queremos compartir desde la mesa redes, circuitos y residencias. La propuesta está más bien encaminada a compartirles nuestra experiencia con miras a detonar, en quienes lo escuchen, otras perspectivas de trabajo y de colaboración en nuestro quehacer teatral. Al momento de presentar viernes pasado esta mesa como coordinadora, lancé al aire algunas preguntas y también mencioné que más que generar marcos de referencia o dar por sentado líneas de acción, era importante conocer de manera presencial el material y las inquietudes de las que partíamos. Así fue como el trayecto sugerido terminó siendo superado por la discusión que se tuvo primero en estas sesiones llamadas a puerta cerrada. La construcción crítica de los procesos compartidos entre instituciones y ciudadanía es una necesidad que ha mostrado su implosión en las últimas décadas de manera más contundente. Este sentido crítico, el caso de lo que aquí nos convoca el primer Congreso Nacional de Teatro, puede ser planteado a partir de dos ejes. El primero, el reconocimiento de lo que sí sucedió. La posibilidad de conocer el trabajo y las propuestas que se plantearon en esta mesa fue, también como Alejandra lo dijo, muy enriquecedora. Tuvimos la fortuna además de contar con 3 observadores participantes voluntarios que incrementaron con sus comentarios nuestro ejercicio de reflexión y puesta en común. Una discusión activa y argumentada caracterizó nuestro encuentro, abriéndonos la mirada para escuchar condiciones, contextos y caminos que cada uno de los ponentes había seguido. Las virtudes de este Congreso son muchas, pero también muchas las posibilidades a futuro por mejorar. En este sentido, el segundo eje se relaciona con las muchas tareas pendientes por incluir y avanzar para las siguientes ediciones. Consideramos necesario que el Congreso tome forma y cuerpo más contundente, situarlo en un eje que tanto en la teoría como en la práctica tenga la importancia, visibilidad y comunicación como las demás actividades de la muestra. Necesitamos generar mecanismos de seguimiento y continuidad para que las propuestas no se queden en este primer diálogo. Y así podremos seguir enumerando las propuestas que tenemos para aportar a la organización y logística del Congreso, documento que entregaremos a la dirección artística de la muestra. Pero no quisiéramos ocupar más tiempo en ello, sino enfocarnos en el tema propio que nos convoca, las redes, circuitos y residencias tratados en esta mesa. Debimos empezar por el principio y no dar por sentado ninguna base de discusión respecto a estos temas. Es ahora, en el contexto de este país, con severas crisis en todos los ámbitos, que la ciudadanía misma, artista o no, teatrera o no, se debería plantear primero las condiciones mismas de su contexto. Es en estas circunstancias donde aparece de frente la crisis de las instituciones que poco o nada pueden responder de manera efectiva a las situaciones cambiantes por las que distintos actores y agentes de la sociedad están demandando. Uno de los temas no solamente necesarios, sino urgentes, es el de las redes precisamente.
Estas instituciones no son entes imaginarios articulados en abstracto, también están hechas de cuerpos y son operadas por ciudadanos que están abiertos a escuchar, incorporar y a ejercer su propia capacidad crítica para mejorar los modelos actuales. El concepto de red se puede abordar desde muchas perspectivas, con distintos marcos teóricos y metodológicos. Intentando desde esta mesa apuntar hacia una definición que en el contexto mismo de lo presentado tuviera sentido, es que entendemos por redes la o las estructuras de organización no vertical entre personas y o grupos que se reúnen con intereses comunes buscando alcanzar objetivos alrededor del tema que los une. En un país con más de 120 millones de habitantes y ocupando casi 2 millones de kilómetros cuadrados del planeta, es absurdo no plantearnos el tema de trabajo en redes. En el caso particular que nos tocó abordar, uno de los proyectos planteados en la mesa fue un ejemplo ilustrativo de las virtudes y obstáculos en términos de organización de artistas escénicos que hasta donde logramos rastrear no existe de manera similar en el país. Brian Caballero nos compartió su experiencia desde un contexto situado en Yucatán, el proyecto de Redis y Rizomas, donde una coyuntura particular llevó a unirse a un grupo de artistas y compañías ante un primer interés común. De ahí, su propia historia derivó en una suerte de caso del que sería muy pertinente analizar a profundidad desde otros lugares. Laura Tudela compartió el abordaje y la elaboración de un proyecto de teatro fuera del teatro, salas de urgencia. Es quizá el proyecto que más relación presentaba de los seleccionados con el tema de residencias en un contexto situado fuera del teatro. Laura Jaime presentó un inteligente y bien pensado proyecto sobre movilidades artísticas que estaba relacionado con los circuitos y las redes. Una de las sorpresas de esta mesa fue la ponencia de Marisa Jiménez Cacho, que ante la presentación de una red internacional ya constituida desde hace más de 30 años, detonó y provocó desde la audiencia la necesidad de hablar o abordar lo referente al teatro para niños y jóvenes. De manera muy clara aquí pudimos constatar la urgencia de crear espacios que reflexionen sobre la producción, circulación y consumo de teatro para niños. Estos 4 proyectos, tan diferentes entre sí, compartieron en esta mesa la necesidad primero de pensarse, luego de ser socializados entre otros, es decir, exponerse, y posteriormente de recibir la retroalimentación y mirada de los otros. Es quizá la capacidad de escucha, de encuentro y de socialización los factores determinantes para decir que esta mesa compartida logró expandir en más de un sentido el encuentro. Como propuesta concreta, sugerimos generar una red de participantes de este Congreso que nos conecte con temas, inquietudes, estéticas, bibliografías y referencias. Consideramos enunciar de manera más rigurosa las propuestas aquí planteadas. Para ello, es necesario llevar a cabo un impreso que aglutine la elaboración argumentativa que busca contribuir a un producto de difusión y divulgación cultural, que a manera también de directorio nos pueda conectar y pueda servir de memoria para este primer Congreso Nacional de Teatro. Gracias. Y cedo la palabra a Gabriela Alac y a... ¡Ay, no puede ser! Raquel Araujo. Para que nos cuenten los resultados de las reflexiones en la línea de salas independientes. Gracias, Juan. Buenos días. Bueno, nos reunimos en el primer Congreso de Teatro convocado en el marco de la 36 muestra de teatro desarrollada en Aguascalientes, en 2 sesiones a puertas cerradas con los participantes cuyas ponencias fueron seleccionadas y con actores de la comunidad artística involucrados en la problemática de salas y espacios independientes presentes en la muestra. Se debatió en torno a la definición de salas de gestión autónoma, sus aportes a la comunidad, se elaboró un breve diagnóstico sobre la situación que viven estos espacios y se diseñaron una serie de propuestas para la puesta en valor y fortalecimiento de estos espacios, concluyendo en el desarrollo de un documento que Raquel nos va a leer. Los participantes de este eje temático fueron Antonio Zúñiga, Teófilo Humberto Guerrero Manso, Verónica López García, Patricio Villarreal, Raquel Araujo y ya dije Antonio Zúñiga. Bueno, también se integraron en esta mesa Oscar Carnicero y Yoyana Polanco de la Teatrería, Luis Bizarro del Foro de Teatro Bárbaro de Chihuahua y Mosco Aguilar Farías.
Sí, tengo, gracias. ¿En qué somos diferentes? Son salas de pequeño formato con un aforo de menos de 300 espectadores, con proyectos culturales que sostienen la actividad con un grupo estable de artistas que desarrolla sus propias producciones, cuyo proyecto fundacional prioriza lo artístico, tiene mayor o menor acentuación de lo ideológico, lo social o lo ético. En ella se desarrollan los procesos de creación de gran parte de la producción del teatro mexicano, que también nutre de programación a espacios institucionales. Trabajamos sobre los conceptos de redistribución, reciprocidad y autofinanciación. En estos espacios construimos saberes con los participantes del acontecimiento escénico. El espectador no es un receptáculo de ideas, sino un colaborador con quien se reinventa la significación. En ella se proponen diferentes modos de trabajo y vínculo con la comunidad. Desnaturalizar las cosas del mundo es uno de los elementos del campo de batalla. En estos espacios se problematiza la realidad construida por sistemas ajenos a nuestro deseo. El extrañamiento como disenso se vuelve una forma de instalar conceptos. Las salas alternativas generan comunidad. Son la posibilidad de abrir espacios amistosos, de integración de vecinos de la zona, de encuentro y convivencia, de reinvención del mundo. Estos espacios trabajan contra la comercialización del arte y la uniformización totalizante de la cultura. Son espacios de igualdad donde las formas de trabajo son democráticas y no jerárquicas. Son espacios con diversos modelos de financiación, que van desde el subsidio del Estado hasta la inversión privada, priorizando en todos los casos la libertad creativa y los valores artísticos y humanos. Somos entidades de autogestión y consideramos que el Estado tiene una obligación irrenunciable de apoyar los valores intangibles que luego se incorporan al sistema de producción teatral. Los aportes de los espacios a la comunidad, desarrollamos lo siguiente. Atendiendo a un fenómeno urbano, se ubican en zonas geográficas y periféricas que permiten vincular con un público diverso en su conformación social y distribución territorial. Estos espacios han demostrado revitalizar zonas periféricas, tanto geográficas, culturales y artísticas. Aportan dinámicas de convivencia en su entorno que hace reducir la violencia. Por su flexibilidad y forma de trabajo, son más eficientes que los espacios institucionales, ya que reducen burocracia y tienen potencialidad artística equivalente. En ellos se generan acciones colaborativas con otros colectivos artísticos que reducen los costos de producción y permiten el nacimiento de vínculos artísticos genuinos. Su forma de producción demuestra equilibrio en el uso de los recursos que se traducen en acciones responsables respecto a la sustentabilidad. Estos espacios generan trabajo, reciben a grupos invitados, coproducen, colaboran, gestionan contactos internacionales con otros grupos independientes. Responden a la necesaria diversidad de las producciones escénicas que se ofrecen a los espectadores. Son espacios de transformación comunitaria que descentralizan la producción y el acceso a la cultura, generando polos de acción cultural en lugares de México donde el Estado no brinda servicios culturales. Estos espacios dinamizan el espectro cultural. El diagnóstico de la situación de los espacios independientes en México hoy. A pesar de que las obras que nacen de grupos independientes forman la parte central de la programación oficial, los entes institucionales de todos los niveles de gobierno se encuentran completamente ajenos y desinformados respecto a los sistemas de producción artística y económica en los que se da la creación de estas salas, grupos y espacios, haciendo aún más vulnerable su existencia. Como espacios autónomos, se transformaron en lugares de reunión y resistencia ante la crisis de representación política mexicana. Existe un interés creciente por parte de la comunidad artística de crear espacios de gestión autónoma. Carecen de herramientas legales comunes que regulen y protejan y promuevan su crecimiento. Cada gobierno local impone reglas particulares para la legislación mexicana, en un foro teatral, ya que un foro teatral tiene la misma reglamentación que los bares nocturnos en muchos de los casos. Están sometidos a un nivel de burocracia para cumplimentar con normativas generales que exceden las estructuras de organización de estos espacios. Debido a estas condiciones, se produce regularmente el cierre de estos foros por falta de recursos y agotamiento. Propuestas para el fortalecimiento y puesta en valor de los espacios.
Proponemos la creación de la Red de Espacios Escénicos Autónomos de México. Proponemos que dentro de las políticas públicas de la Coordinación Nacional de Teatro se elabore y ejecute un censo de espacios autónomos de México para elaborar un diagnóstico de sus condiciones de trabajo, situación, sector poblacional que cubren, actividades que realizan, destino artístico, etcétera. Como comunidad artística nos proponemos un acercamiento obligado de los legisladores y funcionarios responsables de la cultura para hacer una reglamentación municipal que corresponda a las formas de producción de estas salas y grupos con toda su diversidad. En relación a las modificaciones en la legislación específica, proponemos reformar el artículo 115 constitucional con el objeto de habilitar una legislación en la materia, habilitando la cultura como instrumento de construcción de comunidad, con el objeto de que la política cultural local se proponga desde el ciudadano. En la reforma a dicho artículo se sumen facultades y atribuciones al municipio en materia de cultura. Legislar los espacios para su habilitación a partir de la aprobación de una ley general para espacios alternativos que habilite la concurrencia de los 3 niveles de gobierno. Y le cedo la palabra a Gabriela para las reflexiones desde la experiencia del encuentro en el Congreso. Bueno, la verdad que tuvimos poco tiempo, o mejor dicho, creo que nos entusiasmamos tanto que nos hubiera gustado tener más tiempo para seguir trabajando. Y una de las propuestas fue que los participantes pudieran realizar pequeñas devoluciones y bueno, tengo 2 de esas devoluciones de la experiencia personal que tuvieron de este espacio. La reflexión de Raquel Araujo. Es necesario llevar a cabo un mapeo de salas a nivel nacional, considerando sus características, semejanzas y diferencias desde sus formatos de gestión y producción, desde su organización y programación. Y Patricio Villarreal. La reflexión que un día después me dejan nuestras mesas a puerta abierta dentro del primer Congreso de Teatro como parte de la Muestra Nacional del Teatro es la necesidad de reunirnos para generar discusiones que intenten ir más allá de cuestiones meramente operativas o administrativas en torno a nuestro quehacer teatral. Considero que es importante insistir en la necesidad de pensar las cosas desde paradigmas que abarquen nuestras posiciones como sujetos éticos y políticos, porque así considero seremos capaces de entender y entendernos por qué y para qué estamos dedicando nuestras vidas a esto que llamamos teatro. Me quedo con una sensación de urgencia de que necesitamos revisar y desmantelar críticamente las formas en que la institución teatro se produce y reproduce en relación al nuevo estado de cosas que tanto nacional como mundialmente nos está tocando vivir. Darle un sentido positivo a la posibilidad tanto del desacuerdo como de la confrontación, nunca como camino para la descalificación jerárquica, sino como posibilidad de inventarnos formas y caminos horizontales de discusión y verdaderos espacios para la reflexión, el pensamiento y su materialización en cualquier forma artística o escénica. Bueno, eso es todo de este eje. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas que tengan ustedes a la mesa, también es importante que sepan que además de la relatoría que se desarrolló de todos los encuentros, tanto abiertos como cerrados, también se hizo un seguimiento a los cuestionamientos o propuestas o preguntas que nos llegaban vía redes y vía correos electrónicos, y todo esto va a quedar totalmente visible, colgado en la página de la Coordinación Nacional de Teatro, para que sea un reflejo completo de lo que aquí sucedió. Desde las ponencias individuales, las preguntas de cada uno de ustedes en las mismas mesas, además va a quedar también todas las grabaciones de todo el encuentro en cada una de las mesas, también consultables en dicho soporte, página Muestra Nacional. La mesa está abierta a las preguntas que tengan ustedes.
Sí, es muy simple. ¿Tuvieron ocasión de hablar entre las distintas mesas para coordinar? Porque creo que hay muchos temas que se cruzan unos con otros y que sería muy interesante y muy oportuno, porque creo que hay propuestas puntuales de cada una de las mesas y sin embargo la articulación con los otros temas sería buenísimo poder ver o tener un seguimiento. Eso era todo. Sí, yo creo que esto lo podemos hacer en las próximas semanas, que las 3 áreas más la de la muestra circulen la información y se genere un documento de cierre integral. No sé qué opinan las mesas. Sí, pero sí sería importante tener un momento donde nos hubiéramos podido encontrar, no en esta muestra, ya terminó, pero para futuras muestras sería... Que el Congreso lo permita. Claro. Bueno. Pues nada más comentar también con respecto a lo que acaba de decir el compañero Martín, que ayer en, digamos, las conclusiones en la mesa de becarios, en lo que dialogamos ayer por la noche, justamente una de las propuestas era, pues cada estado, bueno, aún no se concreta, pero es una propuesta, cada estado pueda vaciar la información de su estado y después que se haga público. Y justamente uno de los temas importantes de este vaciado era, y se volvió a mencionar al final, era el mapeo justamente de los espacios independientes, que nos parece que es digamos un tópico importante dentro de la muestra, que se ha venido desarrollando, que se ha venido hablando, y a nosotros nos interesa que saber cómo está la situación de los estados, justamente para poder vincular esta información con lo que la maestra Araujo estaba comentando. Solo eso, gracias. Pues, justamente hace unos minutos Gabriela abrió un grupo de Facebook al que vamos a ir sumando a las personas que estén interesadas en esa reflexión y en la colaboración de este tema que se abrió aquí en la muestra de salas. Espacios escénicos de gestión autónoma. Espacios escénicos de gestión autónoma. Ya. Sí, bueno, de hecho, en varias regiones en la red de becarios nos dividimos sesiones de trabajo en regiones y 2 o 3 regiones, sobre todo sur, sureste, centro creo, habíamos lanzado la propuesta de hacer un directorio justamente de centros culturales independientes, por lo cual ahora que vuelve a resonar esto en la mesa, pues nos es como conveniente si se podría relacionar este proyecto, es decir, si de alguna manera nosotros como becarios también podremos servir como una retribución, es decir, si se pueden formular, no sé, hojas blancas de formatos, ¿no?, que se puedan llevar a los distintos centros de nuestras entidades y poderlos llenar y que esas hojas después las vaciemos en una plataforma que igual pensábamos crear. Un poco la idea de por lo menos de este eje de espacios es que todos los que quieran ascribir a este documento, aquí por ejemplo está Boris Schweman de la Capilla y creo que también estaba la gente de la bodega de Chihuahua, Ángela Hernández de Tampico. Bueno, nuestra idea es justamente que este sea el puntapié inicial para que comience a organizarse una red de espacios. Por supuesto que al comienzo será improvisada, la dinámica hay que establecerla, pero para empezar a generar lazos, comunidad, porque sobre todo si la intención es proponer cambios legislativos, tiene que haber una representatividad y un espacio que esté consensuado entre todos los que son referentes de este tipo de espacios. Yo, nada más por no dejar, en este tema que mencionaba sobre la responsabilidad gremial, que es una parte que
de lo que tenemos que hacernos entender que somos responsables y participar en ello. No es la primera vez que se intenta hacer una red, e incluso en otras muestras hemos tenido varios intentos y no han terminado consolidándose por falta de participación de los espacios, ¿no? Que ya cuando se empieza a hablar de cuotas, que ya cuando se empiezan a hablar de responsabilidades específicas, pero creo que aquí ha sido un gran avance lo que presentó Brian como parte de circuitos y bueno, y que fueron mesas de trabajo más que expositivas en general. Entonces creo que puede ser un buen punto de partida para empezar también ahora sí, no solo a querer participar de yo también soy, sino ahí también pongo mis 3 pesos que corresponden para poder consolidarlo y para todo. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Seguro? Perfecto. Bueno, me gusta mucho la creación de espacios independientes. De alguna manera, creo que también uno de los problemas es que se han estado cerrando los espacios institucionales. Entonces, de alguna manera, hay ciudades que tienen muchos teatros que no se usan y se usan casas. Los teatros se utilizan para fiestas infantiles, para 15 años, bodas y partidos políticos. ¿De qué manera también nosotros podríamos incidir en que la comunidad tenga acceso a los espacios no solo independientes, sino también los institucionales? Puedo rápido, para no meternos mucho en esta plática, porque además ya tuvimos las mesas sobre esto y si no va a ser otra vez regresar. Pero sí, de lo que nuestra mesa competía era entender que hay una responsabilidad de nosotros como comunidad de no abandonar las instituciones, independientemente de que haya espacios, iniciativas privadas, de que se diversifiquen los recursos, que hablamos también de eso en las mesas. No debemos abandonar nuestras instituciones porque es nuestra responsabilidad. Nos toca como ciudadanos porque nosotros pertenecemos a la comunidad artística, nosotros tenemos que cuidar esos recursos, cuidar esos espacios, exigir que se utilicen de la forma adecuada y cuando pasan estas cosas en las ciudades, claramente es, no sé, la negligencia o la ceguera de alguna de las personas que está a cargo, pero sobre todo la comunidad que lo permite. ¿Les parece si hacemos la pausa de los 10 minutos y pasamos a la reflexión conjunta con una mirada de futuro hacia la muestra siguiente? Le rogamos levantarse para hacer el círculo.